Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scott, bienvenidos a mi canal y al curso de Relatividad General en 20 minutos, en el que estamos en la lección 15, que va a ser corta pero muy reveladora, ya que al final de la misma vamos a entender perfectamente qué son los símbolos de Christoffel, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellos, pero realmente se suelen explicar muy mal, tanto a nivel universitario. Así que vamos a adentrarnos en la definición de estos símbolos de Christoffel y en entender qué significan. Os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección nueva. Pues bueno, como ya vimos en la lección anterior, donde habíamos hablado de uno de los problemas que tenía que resolver Einstein para poder compatibilizar la idea que tenía de esas ecuaciones de campo originales con las ecuaciones de campo que finalmente desarrolló, y necesitábamos entender por qué esa ecuación primigenia de campo pues no cumplía la ecuación de continuidad, ¿no? Esa condición de continuidad. Pero bueno, no vamos a avanzar muy rápido, vamos a ir paso a paso porque es muy importante y comenzaremos a adentrarnos en lecciones de geometría diferencial para poder modificar esa ecuación inicial de Einstein. ¿Por qué la nueva ecuación de la gravitación solo funcionaba localmente para la gravitación newtoniana? ¿No? Esa era la pregunta que nos hicimos en la lección pasada, ¿no? Y vimos que lo que sucedía es que en un espacio curvo, y pusimos de ejemplo la Tierra, las bases vectoriales, que es lo que estamos utilizando para definir el espacio, porque queremos huir de las coordenadas, queremos utilizar objetos como los vectores, que son objetos invariantes, que no dependen de las coordenadas, pero lo que sí vimos es que esas bases vectoriales sí que cambiaban de orientación dependiendo de la zona del espacio curvo en el que nos encontramos. En concreto, vamos a retomar un poquito lo que habíamos dejado en la lección anterior para poder recordarlo, y os acordáis que pusimos como ejemplo de espacio curvo, porque bueno, lo es la superficie de la Tierra, que de hecho es curvo debido a la gravitación, ¿no? Tiene simetría radial. Y pusimos, por ejemplo, dos sistemas de referencia locales, diferenciales, uno en España, y vimos que si nosotros estamos viviendo aquí, yo vivo en Pamplona, aquí, en una zona muy pequeñita de la superficie de esta esfera, podemos dibujar en esta zona una tríada. En vez de una tríada podríamos poner también el vector unitario de tiempo, ¿no? Pero para hacerlo mucho más sencillo, pongo una tríada de, por ejemplo, 3 vectores normales y ortogonales que constituyen las bases covariantes de nuestro espacio. Y ya vimos en detalle en la lección anterior, voy a dejar un enlace al final de esta lección para aquellos de vosotros que no la hayáis visto, pero recordaros que si estamos en una región muy pequeñita, esa región la podemos aproximar a un espacio euclídeo y utilizar pues una tríada de bases covariantes normales y unitarias cuyo tamaño es 1 y ortogonales para construir el espacio local. Pero si cogemos el coche y nos trasladamos a Inglaterra y nos llevamos nuestras bases vectoriales en la cabeza, que es lo que nosotros utilizamos para poder medir las cosas, ¿no? Desde nuestro propio sistema de referencia local, vimos que durante el traslado, como es lógico y cualquiera puede entender, las bases vectoriales que teníamos aquí han cambiado de orientación. No significa que sean diferentes de estas bases vectoriales, sino que por el transporte a lo largo de este espacio con curvatura han cambiado de orientación, y nosotros en Inglaterra, aquí en esta zona diferencial, en pequeñito, pues podemos aproximarla a un espacio euclídeo con las bases vectoriales ortogonales. Como veis aquí, pues la base vectorial ortogonal en la primera coordenada, que puede ser la X o la Y o la Z, pero en Inglaterra. Y durante este traslado vimos que estos vectores habían cambiado.
Este cambio de orientación no se da en espacios sin curvatura. En espacios sin curvaturas mantendríamos la orientación de esas bases vectoriales y podríamos construir el espacio y definirlo en cualquier punto del mismo. Pero en relatividad general y en geometría diferencial, en espacios de Riemann, esto no es posible. Los traslados a lo largo de este espacio con curvatura modifican las bases vectoriales normales locales, como ya vimos y representa esta diapositiva. Esta operación de traslado de vectores implica un traslado de este sistema de vectores de bases covariantes, se llama sistema de vectores de bases covariantes, con las que construimos el espacio local. Y esto lo podemos simular de esta manera, para poder estudiar qué es lo que ha cambiado en la orientación de estos vectores. Y como ejemplo pusimos el vector normal en la primera coordenada. Y vimos que si hacemos este traslado del vector sin que le modifique la curvatura, veremos que su orientación es diferente a la orientación del nuevo vector en la primera coordenada y que de repente este vector que solo tenía una coordenada en un componente en la primera coordenada, ahora adquiere 3 componentes en las nuevas coordenadas locales en otro punto del espacio curvo. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro vector antiguo y si hacemos las proyecciones, veremos que este vector antiguo lo podemos reconstruir multiplicando unos componentes que ha adquirido durante el traslado. Aquí está el componente alfa 1, que multiplicando al vector normal y unitario U1 en la segunda localización nos da el primer componente, lo tenemos aquí, forma de vector, lo representamos con un 1 aquí arriba y para que haga la contracción con este 1 de aquí abajo, para indicar que este componente está asociado a este vector. Tenemos el componente en el eje Y, que es el alfa 2, que como veis multiplica al vector normal en la segunda coordenada, en el segundo punto, en Inglaterra. ¿Veis? Alfa 2. Y lo mismo con una proyección alfa 3 en la coordenada z. Me estoy poniendo x, y y z porque es más fácil. No necesariamente tienen que ser coordenadas cartesianas. Pueden ser radiales, pueden ser polares, pueden ser cualquier tipo de coordenadas. Pero lo más intuitivo es verlo con las coordenadas cartesianas normales y corrientes. Entonces, como veis, podemos reconstruir a este vector que ha cambiado durante el traslado de esta manera, adquiriendo componentes que multiplican a nuevas bases vectoriales en el segundo punto. Como hemos hecho un traslado exclusivamente del vector unitario en la primera coordenada, veis aquí, pues ponemos a estas coordenadas un 1 aquí debajo para indicar que estos componentes que hay aquí después de la contracción pertenecen a lo que era originalmente el vector unitario en la coordenada 1 y por eso estos componentes ahora tienen dos índices, uno contravariante que participa en la contracción con las bases en el nuevo punto y otro covariante que simplemente indica que proviene del traslado de este vector que estaba en la primera coordenada, de este vector unitario de la primera coordenada. Estos componentes hacen de conectores, nos conectan las nuevas bases unitarias vectoriales con las bases vectoriales antiguas. Por eso se le llaman conectores, conectores en los espacios de Riemann. Bien, pues tenemos esta expresión, que como veis es muy larga si tenemos que escribir constantemente todo esto. Entonces lo que vamos a intentar hacer es generalizar esta expresión de los conectores utilizando la notación resumida de Einstein, que creo que realmente la desarrolló Levi-Civita, porque Levi-Civita también se dedicó a estas cosas, ¿no?
Y bueno, y lo que podemos hacer es, hemos estudiado el traslado de la coordenada del vector unitario en la coordenada x, digamos, en la 1. Pero esto podemos hacer también con la y, con la z y también con el tiempo. Entonces, para generalizar esta expresión para cualquier coordenada, pues en vez de poner un 1 aquí, ponemos mu. Mu, el índice covariante mu, que va por absoluta convención, de 0 por la coordenada temporal, 1 por la primera coordenada, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3. Y por lo tanto, en vez de un 1 aquí, pues lo que hacemos es colocar mu. Y ya hemos generalizado esta expresión. Pero aún así, pues es muy larga y son sumatorios, fijaos, sumatorios de contracciones sobre estos índices contravariantes y covariantes entre los componentes y las nuevas bases vectoriales 3, 3, 2, 2 y 1, 1. Esto se puede resumir con la notación tensorial resumida de Einstein de esta manera. Podemos indicar que las bases vectoriales en las coordenadas mu antiguas, después de trasladarse, han cambiado y están puestas en función de las nuevas bases de esta manera. Ponemos aquí un alfa que también va de 0, 1, 2 y 3. Como estamos trabajando en relatividad, estas coordenadas, ahora estoy incluyendo también la coordenada temporal. Os tenéis que imaginar la temporal como si fuera una coordenada también cualquiera, normal y corriente. Matemáticamente no tiene ninguna diferencia. Y fijaos, ya tenemos pues una expresión muy bonita. Esta contracción alfa en el índice alfa implica pues esto, justo esto, un sumatorio de contracciones en el índice alfa. Pues un sumatorio en el índice alfa, 1, 1, 2, 2 y 3, 3, como veis aquí, y se resume de esta manera. Y ya tenemos una expresión muy, muy bonita. Esta expresión lo que nos está indicando es cómo cambia el mismo vector en dos puntos. Es decir, yo sé que hemos comparado el vector de un punto con las bases en otro punto local, pero la idea es que las bases vectoriales en un espacio de Riemann son invariantes, tienen que ser la misma en todos los puntos, pero como veis, realmente no lo son. Pero eso lo podemos corregir utilizando estos conectores. Y por lo tanto, no es que sean dos grupos de vectores diferentes, sino que son los mismos, pero este vector de aquí, esta igualdad de aquí, lo que realmente implica es cómo está cambiando el mismo vector en dos puntos. Esto realmente es el cambio de un vector debido a un traslado de coordenadas. ¿Y cómo indicamos el cambio de un vector? Pues podemos igualar los colores de las bases vectoriales porque realmente van a ser las mismas, pero en vez de poner el vector en color azulito, esto indica el cambio en estas coordenadas después del traslado. ¿Y cómo indicamos un cambio? Pues hacemos un cambio como un intervalo en el vector. Esto es el cambio en las bases vectoriales y es igual a en lo que sería el propio vector, pero corregido con nuestros conectores. Este vectorcito de aquí simplemente indica que es un cambio del vector debido al traslado. Hemos trasladado ese vector y por lo tanto ha cambiado. Y eso lo indicamos como un diferencial, porque estamos trabajando en espacios diferenciales. Recordad que los espacios de Riemann son difeomorfismos, por lo tanto son diferenciables. Eso es lo que nos permite hacer este tipo de operaciones. Bien, entonces una vez que ya entendemos que esto realmente, esta expresión es el cambio de una base de vectores covariantes durante el traslado y que ese cambio está conectado por estos conectores, que son los componentes que ha adquirido esos vectores durante el traslado, ya podemos seguir trabajando con esta expresión. ¿Vale? El cambio en el vector de una coordenada en un intervalo de desplazamiento es esto.
Pero todavía nos hemos dejado un pequeño detalle que nos va a permitir generalizar incluso aún más esa expresión. Bien, estamos aquí, en nuestra superficie esférica, tenemos nuestras bases, 1, 2 y 3, podíamos poner también la 0. Bien, pero estas bases las podemos mover en diferentes direcciones. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido un desplazamiento en la primera coordenada. Yo sé que es un desplazamiento exagerado, sería diferencial, pero la idea es que vamos a hacer un desplazamiento diferencial en la coordenada 1. Pues muy bien. Este desplazamiento a lo largo de la coordenada 1 exclusivamente lo podemos representar de esta manera. Esta es la expresión de cómo cambia el vector cuando lo trasladamos de manera general, pero nos interesa especificar cómo cambia cada uno de los componentes de la base de vectores con respecto a un intervalo en la primera coordenada, que como sabéis, en relatividad es un x con un superíndice contravariante 1. Entonces, para poder especificar que este cambio es debido a un desplazamiento en la primera coordenada, lo que vamos a hacer es incluir este pequeño índice dentro de nuestro conector. ¿Vale? Porque este conector, cuando lo calculemos, va a estar asociado exclusivamente solo cuando estamos trasladando nuestro sistema de bases en la primera coordenada. Y, por lo tanto, obtenemos esta expresión. Los índices alfa, como hemos visto, desaparecen, entre comillas, por contracción. Tenemos aquí un índice covariante mu que proviene de específicamente qué vector unitario estamos desplazando y después otro índice covariante que nos indica en qué coordenada estamos haciendo ese desplazamiento. Como veis, aquí es contravariante, pero como está dividiendo, se transforma en covariante. ¿Vale? Así que tenemos dos índices abajo y un índice arriba para el cambio de las bases vectoriales con un desplazamiento en la primera coordenada. Esos desplazamientos pueden ser también a lo largo de las coordenadas 2 y 3 exclusivamente. ¿Vale? Por ejemplo, hacemos un traslado a lo largo de la coordenada z, poco exagerado, y volvemos a tener la misma expresión y lo que hacemos, bueno, aquí he puesto en vez de la coordenada z la y, da igual. Si hacemos ese desplazamiento en la coordenada y, por ejemplo, en la segunda coordenada, pues hacemos lo mismo. Es el cambio de este sistema de vectores y ponemos aquí este índice 2 para indicar que este componente, esta serie de componentes que aparecen durante este cambio en el desplazamiento son debidos exclusivamente a un desplazamiento en la segunda coordenada. Y bueno, pues podemos hacer con la z, que sería la coordenada 3, pero también podemos hacerlo con un desplazamiento temporal. Como no sabía cómo ponerlo, pues he hecho que las bases se muevan un poco así raro, ¿no? Tenemos la expresión general de cómo cambia con el desplazamiento y, como sabéis, en relatividad el tiempo es x0. Y lo que hacemos es pues, poner que este cambio de las bases vectoriales con el tiempo, un intervalo de las bases, lo que cambia, las bases temporales con un cambio en el tiempo, pues lo indicamos de esta manera, poniendo dentro del conector el índice 0. Así que los conectores tienen tres índices, como veis. Uno aquí arriba, que se contraen con las bases vectoriales, y otro aquí abajo, que indica qué base vectorial se está moviendo y en qué coordenada lo está haciendo. Así que la generalización para todas las coordenadas pues, es tan simple como esta. El cambio diferencial en las bases mu, las bases vectoriales mu, con respecto al cambio en la coordenada nu, es igual a alfa, con otro alfa aquí,
valga la redundancia, un mu y un nu multiplicando a los vectores de las bases vectoriales. Y esto es lo que nos indica cómo cambian las bases vectoriales cuando estamos haciendo ese desplazamiento. Y lo hacen adquiriendo componentes, como ya habéis visto, como visteis en la lección anterior y en la introducción en esta. En vez de alfa, porque tenemos aquí otro alfa y no nos gusta tener dos alfas, pues vamos a poner un gamma mayúscula, que es un símbolo muy bonito en matemáticas y que seguro que si estáis interesados en relatividad general lo habréis visto hasta la saciedad, aunque quizás no entendíais lo que significa. Acabamos de definir de esta manera los símbolos de Christoffel o conectores, que como veis, los símbolos de Christoffel se calculan aplicando esta fórmula, el cambio de las bases vectoriales con respecto a los cambios de las coordenadas. Y como veis, pues hay un montón de ellos. Porque imaginémonos la coordenada x, el vector unitario en la coordenada x. Bien, pues este vector unitario en la coordenada x puede cambiar por un desplazamiento en x, en y, en z y en el tiempo. Son 4 diferentes desplazamientos y por cada 4 desplazamientos diferentes tenemos aquí un componente que sale en la coordenada 0, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. O sea, son un montón de símbolos los que hay que calcular, ¿no? Pues esta es la definición de los símbolos de Christoffel o conectores que son imprescindibles en relatividad general. Conclusiones. Los símbolos de Christoffel, que ya están definidos, son conectores que nos conectan las bases vectoriales con las que construimos el espacio en todos los puntos de un espacio de Riemann, tenga curvatura o no tenga curvatura. Relaciona las bases vectoriales locales en todos los puntos, con lo cual, si nosotros hacemos cualquier ecuación, y estoy pensando en las ecuaciones de campo de Einstein, que sea compatible con esos cambios debidos a la curvatura, a los símbolos de Christoffel, si tenemos en cuenta estas conexiones entre todas las bases vectoriales, podemos generalizar esa fórmula de la gravitación original de Einstein para que nos valga en todos los puntos de un espacio, tenga curvatura o no. Y lo que hacen los símbolos de Christoffel es que generalizan las métricas en los espacios de Riemann. Con estos símbolos sabemos la relación que hay entre vectores que están situados en diferentes zonas separados por una curvatura. Espero esta lección ha sido un poquito corta, pero yo creo que es importante que la veáis varias veces junto con la lección anterior, porque estos conceptos son fundamentales para poder entender el resto de las lecciones del curso. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo un enlace a la lección anterior y otro enlace al curso, a la lista de lecciones del curso de relatividad general para que la tengáis. Y también os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal pinchando en el ratoncito que os aparece por aquí o que veis por aquí para poder recibir notificaciones cada vez que suba una nueva lección. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.